de nuestro programa de las dos orillas, donde intentamos llevar a ustedes la política socioeconómica de nuestra ciudad y ya también de la provincia. Estamos ascendiendo, Juan, del programa. Sí, sí. Ya tenemos por la provincia. Hoy quizás tengamos un programa quizás más técnico que hemos tenido otras veces, pero de esta manera yo creo que va a ser interesante, va a ser un programa sobre unos datos que yo creo que desconocidos y que vamos a intentar de llevarles a ustedes todo este entramado que mueve el puerto de Cádiz. Y hoy está con nosotros, bueno, pues yo creo que un amigo de nuestro programa, todo el año viene, José Luis Blanco, que es el presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Cádiz, que es uno de los referentes del socialismo de Cádiz y que, bueno, lleva ya una larga carrera de cargos institucionales. Y sobre el puerto de Cádiz y todo lo que se está moviendo queremos hablar hoy con él. Buenas tardes y yo quería empezar por una pregunta. El puerto de Cádiz, que todo el mundo estamos acostumbrados a ver lo que es esa valla con lo que mueve detrás, el puerto, los barcos, es algo más, tiene que ser algo más que eso. Buenas tardes, pues sí, el puerto de Cádiz son lo que normalmente se ve, es la dársena de Cádiz, ¿no? Pero además tenemos una dársena pesquera, tenemos la dársena de la zona franca, tenemos el bajo de la Cabezuela y tenemos el puerto de Santa María, todo lo que es la margen derecha y margen izquierda de la desembocadura del Guadalete. Es decir, que es un puerto con 5 dársenas en 3 ciudades de la bahía. Por tanto, es el puerto de la bahía. Y en la dársena de Cádiz normalmente lo que vemos son los cruceros y también contenedores, un barco con contenedores, también el barco que va a hacer la línea regular con Canarias, pero además de eso pues tenemos no sé, en la Cabezuela harinera Villafranquina, que periódicamente recibe los cereales correspondientes, las harinas correspondientes para hacer sus pastas y para hacer su producción. Tenemos en la Cabezuela graneles sólidos y graneles líquidos. Cuando hablamos de graneles estamos hablando de trigo, de maíz, de azúcar, de sémola, en fin, de lo que son graneles. Y en el puerto de Santa María tenemos lo que es el puerto pesquero, la comercialización pesquera. Tenemos lojas en Cádiz, pero también en el puerto de Santa María, y en el puerto de Santa María tenemos una gran loja y tenemos también lo que se llama segundas ventas. Como ves, además de un complejo relacionado con la acuicultura, hay 3 empresas instaladas con expectativas de crecimiento. Como ves, digamos, una actividad muy compleja y muy diversa, ¿no? O sea que entonces el conjunto de puertos de la bahía está Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz. Y después, el resto de puertos, ¿a dónde pertenecen? Por ejemplo, el puerto de Rota. El puerto de Rota no pertenece a la bahía de Cádiz, ¿no? ¿Cómo es? Hombre, geográficamente pertenece a la bahía, pero la administración que lo gestiona es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. O sea, ese es de la comunidad autónoma. Puertos de la comunidad autónoma son Sanlúcar, Chipiona, Rota, Gallinera, Gallinera, el que se llama Puerto América en el misma dársena de Cádiz, sí. También es de la Junta de Andalucía. Conil, Chiclana y La Tunara. Entonces, esos son los puertos de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Entonces, ¿el puerto de la bahía de Cádiz es estatal o es autonómico? Bueno, es un híbrido porque depende o está bajo la jurisdicción, por así decirlo, la coordinación de puertos del Estado, del Ministerio de Fomento, pero el presidente de la Autoridad Portuaria lo nombra el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Por tanto, digamos que es una cosa a caballo entre las dos administraciones, ¿no? Y todos los terrenos de estos que tiene el puerto de la bahía de Cádiz, ¿son terrenos propios o son terrenos en cesión administrativa de algún organismo o al revés? Por ejemplo, Navantia, que está dentro del puerto, ¿eso es una concesión administrativa del puerto de Cádiz o es terreno propio de Navantia? Explícanos un poco. Navantia, es decir, cuando se crea un puerto se le ascribe un espacio de terreno y de agua, ¿no? Se escribe una lámina de agua, un dominio público portuario. Es decir, lo que es dominio público marítimo terrestre se le asigna a una entidad jurídica que se llama puerto, ¿no? En este caso, Puerto Bahía de Cádiz.
Entonces, ahí dentro de ese terreno, el puerto da concesiones administrativas o autorizaciones. En Navantia, Cádiz, es una concesión administrativa del puerto. Es decir, está dentro del terreno del puerto, pero allí lo que hay es una empresa distinta a la del puerto. Pero el suelo de Navantia y el agua de Navantia es del puerto Bahía de Cádiz. En el caso de Astillero de Puerto Real, es propiedad de Navantia, el suelo que ocupa, y la lámina de agua, una parte de esa lámina de agua es del puerto. Y las cabezuelas también es propiedad la cabezuela es del puerto de Cádiz. Y Dragado es una concesión, es del puerto de Cádiz, una concesión. A la empresa, o sea, que todos esos terrenos en su momento fueron expropiados o algo al Ayuntamiento de Puerto Real. No, eso era un dominio público, eso es, no pertenecía al Estado. Con dominio público ya sabe lo que significa. Significa que es propiedad pública, solo que los que están ahí asentados tienen una concesión administrativa o una autorización para estar instalados allí, ¿no? El dominio público, marítimo terrestre lo gestiona normalmente Costa, y cuando una parte de ese dominio público se asigna al puerto, lo gestiona el puerto. Las concesiones y las autorizaciones las da el puerto, ¿no? Sí, ya me he aclarado, porque es que viene hoy una noticia en el periódico en donde decía sobre el tema de las tasas de los puertos, que ahora se bajaba el índice corrector o algo, y que tenía una cierta pérdida al puerto de Cádiz. Y yo me preguntaba, bueno, vamos a ver, pero el puerto de Cádiz no pertenece a la autonomía. ¿Cómo es que los presupuestos generales del Estado son los que marcan el precio público de las estadías de los buques? Es lo que... Bueno, te digo, cuando se crea un puerto se le asigna un territorio, se le asigna una lámina de agua, y el puerto tiene que autofinanciarse. ¿Cómo se autofinancia? Pues se financia con las concesiones y autorizaciones administrativas, ¿no? Es decir, si asigna 500 o 1000 metros, cobra una tasa por ese alquiler del suelo. Si el puerto, además del suelo, ha construido una nave y alquila la nave, pues tiene, digamos, las concesiones y autorizaciones como un alquiler, ¿no? De una ocupación por 3 años, 5 años, 10 años, lo que se establezca, y se cobra una tasa por ocupación de ese suelo o de esa instalación. Luego se cobra también por los barcos que atracan, los pasajeros que operan desde ese puerto, las mercancías, en fin, hay distintas tasas a los buques, a las mercancías, a los pasajeros. Los despachos de buques, naturalmente, también tiene... Como todo, ¿no? Todo tiene hoy su tasa. Todo tiene. ¿Qué supone en economía y empleo el puerto de Cádiz para la provincia de Cádiz, o por lo menos para la bahía? Bueno, el puerto, digamos, en plantilla tiene en torno a 180 personas, ¿no? Unas veces más, unas veces menos, con pequeñas variaciones, pero esa es su propia plantilla. Luego tiene una comunidad portuaria bastante numerosa, ¿no? Que son todas las empresas de servicios o las empresas inversoras o industriales que operan. Lo que hablabas antes de las piscifactorías de Puerto Santa María, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o los frigoríficos que hay en Cádiz, ¿no? En torno al puerto hay remolcadores que no están en nuestras nóminas, sino que están en las nóminas de las empresas de remolcadores, ¿no? Están todos los servicios de protección en el mar, ¿no? De salvamento marítimo, exactamente, ¿no? Que tampoco están en nuestras nóminas, ¿no? Están los prácticos del puerto, ¿no? Los que orientan a los capitanes de los barcos de cómo tienen que entrar a atracar ¿Y todo esto depende de la autoridad portuaria? Eso no están en nómina de la autoridad portuaria. No, en nómina no. La responsabilidad es de la autoridad. Están, digamos, operando en el puerto de Cádiz. Tienen su propia entidad jurídica y se tienen que someter, lógicamente, a la ordenación y la organización del puerto de Cádiz. Pero en unos casos, Capitanía Marítima, por ejemplo, ¿no? Que establece, pues da lo que tú decías de los despachos del buque, ¿no? De las autorizaciones correspondientes, cuando un buque está en condiciones de navegar o no, ¿no? Claro. Cuando corre el riesgo de naufragar. Entonces la Capitanía Marítima no deja que ese buque salga fuera. El salvamento marítimo también depende de Capitanía Marítima. Eso depende
de los departamentos de transporte del gobierno, Ya. pero en definitiva opera a través del puerto. Pero contestando a tu pregunta, porque nos estamos yendo por las ramas. No, pero está siendo muy interesante, ¿eh? O sea, es una información estupenda, vamos. Me Aunque refiero nos vayamos por las ramas. Quería decir, bueno, la plantilla del puerto, las empresas, o sea, los servicios portuarios, ya sean servicios públicos o privados que se prestan a los buques en el puerto, y finalmente toda la relación que tiene las empresas que trabajan en el puerto. Hay una empresa de almacenaje que opera con graneles sólidos, con granos, con harinas, con abonos, por ejemplo, el famoso nitrato de Chile, ese que estaba en todas las carreteras, los anuncios. Pues eso viene en un barco periódicamente y descarga, lo meten en la nave y de ahí ya se distribuye, bien en sacos o bien en sacas grandes, en fin, se distribuye. Pues esas empresas también tienen un empleo. En definitiva, según el estudio de la Universidad de Cádiz, el último, el empleo entre directo, indirecto e inducido del puerto de Cádiz puede estar en torno a los 16.000 puestos de trabajo, que es una cifra importante. Es una cifra, pero sumamente importante y además desconocida, porque cuando se habla de Cádiz se habla del paro y tal, pero sin embargo esta generación de puestos de trabajo que tiene el puerto de la Bahía de Cádiz, pues es inmensa. Vamos, yo es que me he llevado, viendo esta documentación que nos habéis facilitado, me lleva una sorpresa gratísima, decía ¿no? yo al principio que el puerto que era lo vemos gratísima, es ¿no? De ver... la parte de la verja. Pero de todas maneras, yo llevo escuchando, no ahora cuando tanto de presidente, sino del anterior, hablando de que el futuro del puerto de Cádiz tiene que pasar por la Cabezuela, por llevar el tren hasta abajo de la Cabezuela. Creo que significaría la infraestructura esa para el puerto de Cádiz, para el futuro desarrollo del puerto. Bueno, lo fundamental de los puertos es el tránsito de mercancías que hay en el puerto. Entonces, lo importante es que cuando la mercancía llegue al puerto, su salida o la entrada en el puerto para embarcarse en un buque sea lo más rápida y lo más ágil. Es decir, ahí la ecuación espacio-tiempo es muy importante, ¿no? Entonces, es necesario que haya buenas carreteras y buenos ferrocarriles, y además que la mercancía pueda ir del barco directamente al tren y a partir de ahí distribuirla, porque es como sale más barato digamos el coste tonelada kilómetro, ¿no? Lo más versátil, ¿no? Lo más de esto es el camión, porque va de puerta a puerta, pero para grandes cantidades y grandes distancias el tren es lo más competitivo, ¿no? Lo más barato, lo menos contaminante. Entonces, tener el ferrocarril dentro del puerto es fundamental. En ese sentido se llegó a un acuerdo, a un convenio entre el puerto de Cádiz, el Ministerio de Fomento y la Zona Franca, mediante el cual el puerto de Cádiz hacía todo lo que es el trazado ferroviario dentro del recinto portuario, que ya está hecho y el puerto cumplió, y el Ministerio tenía que hacer la conexión desde la Cabezuela a, en este caso, la zona de las aletas, ¿no? La conexión con el ferrocarril, ¿no? Hoy ya el ferrocarril llega hasta la universidad, en el río San Pedro, ¿no? Pero, en definitiva, hay que llegar hasta allí o hay que llegar hasta las aletas. Faltan 4,5 kilómetros aproximadamente, ¿no? Eso tiene un presupuesto de unos 20 millones de euros y ha sido un proyecto desgraciado porque se adjudicó en tiempos del gobierno de Zapatero, pero se adjudicó a una UTE de 2 empresas y una de ellas entró en concurso de acreedores. Y entonces, pues, cuando llevaba apenas ejecutado el 5% del presupuesto, se suspendió la ejecución de la obra. Y ahora hay que adjudicarla de nuevo. Entonces, una de las reivindicaciones más importantes del puerto de Cádiz es que la Cabezuela, que es la zona donde llega la mayor parte de las mercancías, tenga conexión ferroviaria, ¿no? De todas formas, digamos que esa es una pata, como te decía, de lo que es el conjunto del puerto de Cádiz, porque ahora mismo la pieza, digamos, clave de todo ese puzzle, de todo ese rompecabezas, es la nueva terminal de contenedores, ¿no? Esto es una pregunta que tenemos para desarrollarla, porque además modifica... Lo hablamos, ¿no? Modifica... No, lo hablamos sobre la marcha. Igual. Es que modifica considerablemente el puerto de Cádiz capital, vamos. Y lo que yo observo, que la conexión que hay terrestre es a través de Navantia.
¿Eso está previsto también, que el ferrocarril entre por aquí hasta llegar a esta terminal de contenedores? ¿Y está incluido en el presupuesto de esta terminal de contenedores? Sí, nosotros, digamos, en materia de infraestructura, lo más urgente para nosotros sería la conexión de la cabezuela que explicaba antes, Sí. el acceso terrestre, digamos, de los camiones a la nueva terminal de contenedores y el acceso ferroviario. Los dos están previstos. Hay financiación para el acceso terrestre, digamos, a través de carretera para los camiones. Todavía no disponemos de financiación para el acceso ferroviario a la terminal de contenedores a través de los astilleros de Navantia de Cádiz, ¿no? También es muy importante para el puerto de Cádiz la salida por ferrocarril y por carretera con el resto de Andalucía. Entonces es vital que el desdoble del ferrocarril Sevilla-Cádiz pues se concluya, que es una obra que se está alargando extraordinariamente, ¿no? Queda ahí un tramo importante. Tener desdoblado el ferrocarril significa que la compatibilidad transporte de mercancía viajeros es mucho más fácil, que un ferrocarril moderno electrificado permite que haya trenes más largos, que el tiempo se acorte y sobre todo que no interfiera tanto el tren de mercancía con el tren de pasajeros, ¿no? Eso de que te ponían en una estación, te estaba allí esperando hasta que pasara el tren porque venía el de mercancía que venía más lento, es decir, al haber desdoble, todo eso se facilita, ¿no? Entonces, que se complete el desdoble Sevilla-Cádiz, que es una obra que se está ejecutando, lo que pasa que muy lentamente, ¿no? Una parte de esa obra, por ejemplo, es soterramiento de Puerto Real, ¿no? Pero bueno, tenemos el tramo Las Cabezas Utrera que, en fin, va muy lento, y Las Cabezas Jerez, que también va muy lento, pero en definitiva esa es una obra importante. Y otra obra importante, lo comentaba ayer, y es que claro, la provincia de Cádiz, la bahía de Cádiz, pero también la bahía de Algeciras, para salir, si quieres salir por autovía, tienes que salir pagando el peaje. Entonces, que Jerez, Dos Hermanas, se convierta en autovía es muy importante, porque quiera que no, eso añade un coste al transporte que tiene repercusión en todo lo que es la actividad portuaria o la actividad logística o la actividad del transporte, ¿no? Entonces serían las obras más importantes. Al hacer la nueva terminal de contenedores, esto estaría en colisión, vamos, entraría en colisión con el puerto de Algeciras, que es donde tiene el mayor, diremos, movimiento de contenedores de la parte esta del sur, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, nuestra capacidad de competir con Algeciras en materia de contenedores es muy limitada. Para que nos entiendan los que nos oyen y nos ven, pues digamos que Algeciras juega en la Champions League, ¿no? Y nosotros jugamos en segunda B. En términos de mercancía, sin minusvalorar lo que es el puerto de Cádiz, ¿no? Pero digamos como una imagen. ¿Qué quiero decir? En Algeciras estamos hablando de 4,5 millones de toneladas, ¿no? Y nosotros de 400.000, ¿no? Entonces las cifras son muy claras, muy clarificadoras. En Algeciras hay las dos mayores multinacionales o dos de las más grandes multinacionales del contenedor están operando allí, ¿no? Sí. La MER y la ATT, ¿no? Una empresa coreana, ¿no? Entonces, mientras que nosotros tenemos una operadora, digamos, de mediano tamaño, por así decirlo. Nuestro tránsito de mercancía de contenedores está más centrado en el import-export, es decir, la entrada y salida de mercancía desde el mar al territorio, ¿no? A lo que hace Algeciras, que es transbordo. Llega un buque y de ese buque descarga y luego llega otro buque y recoge parte de esos contenedores. Es decir, la mayor parte de los contenedores que pasa por Algeciras es transbordo. En nuestro caso hay transbordo, pero la mayor parte es import-export, ¿no? Es de entrada y salida de mercancía en España, por así decirlo, ¿no? O en Europa. O sea que Algeciras es un depósito de contenedores, entonces, o un distribuidor, mejor eso dicho, ¿no? Es, un distribuidor. Entonces, a la vista de eso, la otra infraestructura tan importante en la provincia es la autovía Cádiz-Algeciras, que se quedó para ahí en vez
y está ahí durmiendo el sueño de los que justos. eso sería... se suele decir... Bueno, en este caso no tiene que influir mucho, ¿no? Porque eso sería unir las dos bahías, ¿no? Y lo que hace falta es un escape de cada puerto, ¿no? Con lo que Sí, normalmente se Pero- establece como una condición muy importante la conexión de las dos bahías. Yo no niego que sea importante, pero desde el punto de vista portuario tiene escasa No, importancia, no porque tiene- un ya me doy contenedor que cuenta. vaya a Algeciras no le interesa venir al puerto de Cádiz. No, ya. Es decir, a Cádiz y a Algeciras le interesa salir hacia Andalucía, el resto de Andalucía y de España. No nos interesa relacionarnos entre nosotros porque, bueno, no es lógico, ¿no?, que una mercancía de aquí vaya allí o de allí venga aquí. Las mercancías que hay en el resto de Andalucía y de España salen por Cádiz o entran por Cádiz o salen o entran por Algeciras. Pero lo que quería remarcar yo antes es que ellos tienen un gran volumen de contenedores, un gran volumen de toneladas de mercancías, pero ese gran volumen depende de una parte del transbordo, es decir, no es entrada y salida del país, sino de buque a buque, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque están al lado de la autopista marítima, que es el estrecho, ¿no? Nosotros estamos al lado del estrecho, pero hay un diferencial, es decir, si quieres con un buque entrar en el puerto de Cádiz, digamos que tardas como mediodía o 5 horas o te tienes que desviar de las grandes rutas, ¿no? Luego también hay una limitación de calado. En Algeciras estamos hablando de 17 o hasta de 20 metros de calado. Nosotros tenemos ahora mismo una limitación en la canal, que no puede entrar barco que tenga una profundidad mayor de 13 metros de profundidad. Ellos están en 17, en 22, en fin, que también tienen 4. La nueva terminal de contenedores contemplará un dragado del puerto más exhaustivo, ¿no? La nueva terminal de contenedores tendrá un calado superior a los 16 metros, pero para que entre un buque de 16 metros en la nueva terminal de contenedores tenemos que dragar la canal de entrada a Cádiz, a la bahía de Cádiz. Es decir, tenemos que dragar desde frente de Rota, por así decirlo, hasta la nueva terminal de contenedores, ¿no? Estamos hablando, digamos, como 2 kilómetros y medio aproximadamente, ¿no? Sería el terreno, porque esa canal tiene una profundidad en torno a 12-13 metros y queremos ponerla entre 15 y 16. En cualquier caso, que antes que se me ha ido antes la idea, la nueva terminal de contenedores es muy importante para el puerto de Cádiz porque permite la especialización de las dársenas. Al irse los contenedores de donde están y desplazarse a otro punto del puerto, todo lo que es la dársena de Cádiz, es decir, lo que son los muelles que están en contacto con la ciudad, se van a poder dedicar prácticamente a lo que es los cruceros, ¿no? Lo que hoy es contenedores será crucero. Y todo lo que es el parque de contenedores, es decir, donde están los contenedores allí amontonados, ¿no?, apilados, pues va a ser una zona comercial, turística, de ocio, y porque eso es una de las se potenciará Puerto América, ¿no? Porque Puerto América está totalmente abandonado, ¿no? Claro, diríamos que desde la punta San Felipe, desde Puerto América hasta lo que es hoy la estación marítima, pues habrá una nueva ordenación de todo eso, ¿no? Ahí habrá unos nuevos usos, no sé, más parecido a lo que hoy puede ser la dársena de los muelles ciudad de Málaga o de Alicante. Eso es lo que quería hablar. El puerto de Cádiz se ve como una cosa desde siempre como separada del mismo Cádiz, ¿no? Sin embargo, los puertos de ahora, los puertos modernos, como pasa en el puerto de Málaga, el cambio que ha significado el puerto de Valencia, la Verja, ¿no?, son puertos que están metidos, ¿no?, están encaminados dentro de la ciudad. Y eso no sería también importante para la ciudad de Cádiz. Sí, ese es el futuro, ¿no? Es decir, el espacio ese que se gana, del que hablo, pues será un espacio portuario, pero el uso, en vez de ser un uso exclusivamente portuario, por así decirlo, será un uso mixto, tendrá un uso portuario porque habrá barcos atracados en el muelle, pero habrá un espacio de 25, de 30 metros de actividad portuaria. A partir de esos 25 o 30 metros será un espacio para bares, restaurantes, comercio, lugares de ocio, bueno, todo lo que sea actividades terciarias, ¿no?, que sean compatibles con una zona portuaria, ¿no?, que esté permitido dentro como de lo que Málaga la ley del puerto. En Málaga la ha ganado la ciudad. Repito, como está Málaga o como está Alicante, en fin,
es un proceso histórico que se vive en todos los puertos que están dentro de la ciudad, y es alejar de la ciudad todas aquellas actividades que sean molestas o que interfieran en el desarrollo urbano, ¿no? Es decir, antes teníamos en el puerto de Cádiz los montones de carbón en el muelle ciudad, ¿no? Sí. Eso significa, pues, ruido, significa polvo, significa contaminación, pues entonces eso se van alejando de las zonas más que va a las cabezuelas, más todo urbanas, eso, ¿no? Más alejados de los núcleos de población, ¿no? Precisamente ahora estamos nosotros tomando medidas medioambientales para evitar las posibles incidencias que el manejo de los graneles pueda tener. Ya en realidad no operamos con carbón ni con clinker, que son contaminantes, operamos más con granos y algo de abono, y por tanto son materiales más inocuos, ¿no? ¿Y el grano y el abono que va a las cabezuelas? A las cabezuelas. Entonces se separa todo eso fundamentalmente por el ruido que hace el tráfico pesado, que es decir, los camiones, etcétera, por la interferencia que provocan los camiones en el tráfico de la ciudad. Por tanto, se alejan de la ciudad, y esas zonas portuarias en esas zonas portuarias se establecen actividades compatibles con lo que es la vida ciudadana y la cotidianidad ciudadana, ¿no? Mientras... no, estoy hablando, siguiendo con lo mismo, ¿no? Los buques turísticos, de turismo, parece que es la idea principal, ¿no? De Cádiz. Cada vez se ve más barcos en Cádiz, pero no hay también un problema que también la ciudad se tiene que adaptar. Yo por lo que escucho, por lo que leo, que es adaptarse la ciudad también a los buques de turismo. Bueno, los buques de turismo, lo importante es que, bueno, estamos hablando, este año esperamos batir, digamos, el récord que hay de cruceros, esperamos superar los 300 cruceros. Eso puede significar entre 350.000 400.000 personas, entre turistas y tripulantes de los buques, ¿no? Porque claro, un buque trae 1.500 o 2.000 turistas, tiene que tener entre 500 y 1.000 de servicio, gente de servicio, vamos. Más la tripulación. Entonces, estamos hablando de una población flotante muy importante para una ciudad. Es decir, que tiene indiscutiblemente un impacto económico importante. Claro, pero la ciudad tiene que especializarse en eso. O sea, si tú en la ciudad hay 3 o 4.000 turistas, tú lo que no puedes esperar es que el turista vaya a tu tienda y compre lo que tú tienes, porque eso es lo que tú vendes, ¿no? El turista compra un tipo de producto, pero entonces en la tienda te tendrá que especializar, en determinados comercios se tendrán que especializar en lo que demandan esos visitantes, ¿no? Y los horarios tendrás que adaptarlos también a los horarios de los buques, ¿no? Es decir, pues aquí no abrimos los veranos, bueno, perdón, los sábados o los domingos. Bueno, pero resulta que este sábado hay 5.000 personas deambulando por la ciudad. Alguien tendrá que tener abierto, claro, ¿no? Claro. Entonces, todo eso tiene que haber un proceso de la ciudad acomodarse, digamos, a esa demanda, ¿no? Y tienes que especializar su oferta, hacer atractivo sus comercios para esos visitantes, tiene que tener una oferta de hostelería y restauración, comercial, monumental, ¿no? Aquello de los museos no se abren en sábado y domingo, pues también tenemos un problema con ello. Bueno, sin ir más lejos, creo que en la próxima semana, si no me equivoco, pero no tengo la fecha, hay una visita de los operadores que intervienen en los cruceros al Parque de la Natural de la Bahía de Cádiz, porque una de las ofertas que le queremos hacer a los cruceristas es la visita al Parque Natural. Muy interesante. O sea, podríamos ver ya de una vez el Parque Natural activo, ¿no? Porque es un problema de esta ciudad, ¿no? En definitiva, esta gente, el crucero es un hotel, ¿no?, flotante. El crucero, mientras duermes, viaja. Tiene la gran ventaja que no pierdes el tiempo durmiendo, sino que no, y además vas descansando mientras viajas en vez de ir en la tensión de conducir o lo de eso. O sea, por tanto, eso es una gran ventaja. No hay nada que pueda competir con un crucero en cuanto a visitar ciudades en tan corto espacio de tiempo, tantas ciudades en tan corto espacio de tiempo, porque, insisto, el crucero viene a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana y se va a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Por el día está en la ciudad y por la noche hace el viaje y llega a otra ciudad donde llega por la mañana, ¿no?
Entonces, estamos intentando que cuando esa gente, cuando están en viaje, le están presentando las ofertas del sitio donde van a llegar. Pues en Cádiz, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden irse a Jerez en un autobús a ver los caballos o a ver una bodega, pueden irse a Sevilla. Lo que pasa es que no van a poder volver mucho porque entre ellos peligro. No, pero se van alguna gente, ¿no? Sí. Antes se iba la mayoría, ahora la mayoría se queda en Cádiz. O una de las ofertas que le hacemos es, pueden visitar, entre esos turistas habrá amantes de la naturaleza que quieran ver pájaros, ¿no? Que quieran conocer lo que es la vida de las salinas digamos, la etnografía de esa zona, que le interesa las costumbres, la cultura, los modos de vida, la naturaleza. Pues bueno, una de las ofertas que estamos organizándole, ¿no? Eso, al final decir, ¿usted quiere conocer las salinas y ver pájaros? Pues esto vale X, porque es un autobús o un microbús o no sé, que lo lleva una persona que hay que pagar, que le da las explicaciones, o una exposición, no sé cuánto, no, pero además quiere probar los productos, es decir, le preparamos un pequeño refrigerio, una pequeña comida de tortilla de camarones, no sé qué, bueno, pues eso vale un poquito más, ¿entiendes? Es decir, o quiere un... ¿Estos son acuerdos de la autoridad portuaria con el ayuntamiento? ¿O eso depende solamente de la pregunta? Trabajamos lógicamente con las instituciones, ¿no? Pero sobre todo con los operadores, digamos, con la gente que tiene capacidad de hacer esa oferta, ¿no? Es decir, estamos hablando de con los profesionales, con los empresarios que hacen ese tipo de ofertas hoy en día aquí. Porque si tú eres una empresa y quieres que te organicen un despesque, te organizan un despesque. Si tú te quieres casar y celebrarlo en una salina, pues aquí te lo ofertan eso también, ¿no? Entonces, ese tipo de empresarios, como el de la sala de San Fernando, allí junto a San Vicente. Sí, San Vicente. Pues ese tipo de profesionales con los que estamos trabajando, ¿no? Para hacer paquetes que se puedan presentar y al cual se pueda apuntar esa gente, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay un potencial turístico y económico muy importante que hay que aprovechar, y para eso lo que tenemos que hacer es hacer buenas ofertas de ocio, de turismo, de cultura, de gastronomía, de lo que sea, para que tengan impacto económico y social en la zona, ¿no? El tema de tan llevado y tan traído de la financiación de la terminal de contenedores, que últimamente está sonando mucho en la prensa, que por lo visto ya estaba acordado por parte de la Unión Europea lo de los fondos FEDER, ¿no? Porque esto tiene 120 millones, creo recordar, sí, de esto, y la financiación es mitad y mitad. La mitad la hace la autoridad marítima del puerto de la Bahía de Cádiz y la otra mitad lo hace los fondos FEDER, ¿no? Es así. Explícanos un poco. Bueno, explico. El puerto, como te decía, se tiene que autofinanciar, ¿no? Y las obras que se hacen dentro del recinto portuario las paga el puerto. Otra cosa es que cuando el puerto hace una obra tan importante como una nueva terminal de contenedores, pues recibe unas ayudas de la Unión Europea, o sea, una cofinanciación. Es decir, en este caso, aproximadamente el 50%, digamos, es ayuda a fondo perdido, fondos FEDER, y el otro 50% lo tiene que poner el puerto. Como el puerto no tiene esa liquidez, pues hace con lo que hace todo el mundo, pide un préstamo, ¿no? Claro. ¿A quién? Al Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, la terminal de contenedores y el acceso a la terminal son aproximadamente, todavía no sabemos cuánto terminará por costar, pero en fin, en torno a 110, 120 millones de euros. Se financia con 60 millones que aportan de fondos europeos y otros 60 del Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que nos dijeron a nosotros, bueno, tenéis concedido 60 millones, en una especie de concesión previa, ¿no? Hasta que pasan unos meses hasta que se ratifica de forma definitiva, ¿no? Nosotros el puerto empieza a operar, a emitir certificaciones, nos las pagan, pero de pronto se queda bloqueado. Y se queda bloqueado porque hay un aeropuerto alemán que recibe una ayuda, se hace el aeropuerto, empieza a operar y digamos que oferta unos precios, ¿no? Tiene un coste volar desde ese aeropuerto, aterrizar y salir desde ese aeropuerto. Y otro aeropuerto que está al lado lo acusa al Estado de que le ha dado una ayuda a ese aeropuerto y que eso le está afectando a él, porque ese aeropuerto está, digamos, ofertando precios más baratos que la que competencia él puede hacer. Ya. Denuncia eso ante el Tribunal de Luxemburgo, y el Tribunal de Luxemburgo le da la razón. Cuando las autoridades de la Unión Europea reciben la sentencia, dice que he parado todas las obras de puertos y de aeropuertos
que nosotros estemos subvencionando, tenemos que ver si hacen competencia a otra instalación de al lado. Y eso nos ha hecho estar prácticamente este año dependiendo de eso, ¿no? Y se ha superado, ¿no? Se ha superado el que ya la Unión Europea ha dicho que no hay problema, que el dinero que le den al puerto de Cádiz no afecta a la competencia con nadie, ¿no? No es una ayuda de Estado, pero no afecta a la libre competencia. Lo que no tenemos todavía es la resolución definitiva de la Unión Europea diciendo tiene usted dinero. Pero vamos ya con eso de la competencia. No hay impedimento a que se confirme que tenemos el dinero. Y la otra parte, la que pide el... Eso, el Banco Europeo de Inversiones, tenemos el crédito concedido simplemente condicionado a que tener la ayuda FEDER. Si tenemos la ayuda FEDER, tenemos el Banco Europeo de Inversiones. ¿Y entonces ahora cómo se está pagando esta obra? Pues con préstamos de la propia... del dinero de la autoridad portuaria, que para ello ha pedido préstamos puentes, ¿no? O sea, hemos pedido unos préstamos que pagaremos en cuanto recibamos la subvención, ¿no? Y eso tiene para nosotros coste financiero, lógicamente, ¿no? El tiempo que se tarde en llegarnos el dinero a la cuenta para poder pagar los otros tiene un coste financiero, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, no es un coste muy elevado porque va a ser prácticamente de eso, ¿no? De un año. Y el otra pega que había era el tema de la arqueología, ¿no? Sí. También cómo está esa situación porque han aparecido restos, bueno, aquí en Cádiz se da un martillazo que parece un fenicio, ¿no? Sí, como lo del siste no existe una historia que contaba Chano Lobato, ¿no? Es decir, de los mentirosos que decía que había encontrado un candí fenicio, no, un farol fenicio, dice, pero es que estaba encendido. No, efectivamente, cuando hay un montón, creo que en la provincia de Cádiz hablan de 1000 y pico pecios, que se llaman, o sea, buques hundidos, ¿no? A través de la historia, que están localizados ahora mismo, ¿no? En la zona portuaria pues hay bastantes restos arqueológicos de buques, en fin, y de lo que transportaba. Entonces, cuando hemos puesto a hacer el muelle de contenedores, como está sobre el agua, pues hay que hacer un dragao para asentar, digamos que lo que es el muelle son cajones, grandes cajones, que se depositan en el suelo, ¿no? En el fondo del mar, y ese es el muelle. Luego se hace la línea de cajón y luego con lo que se draga se rellena el recinto que queda dentro, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esos dragados para asentar los cajones, han aparecido restos arqueológicos. Que decir tiene que cualquier obra de esas características tiene un seguimiento arqueológico, es decir, que hay pues unos arqueólogos que hacen el seguimiento de las obras, unos buzos que supervisan todas las operaciones, y entonces allí aparecieron dos barcos. Uno de ellos se ha trasladado, se ha sacado del sitio donde estaba y se ha llevado a otro sitio donde se ha dejado fondeado, porque esos buques tienen la particularidad, bueno, esa madera, que si se la sacas del agua se descompone muy rápidamente. Entonces, lo que aconsejan los expertos para conservarlo es dejarlo dentro del agua. Entonces, hay uno que se ha investigado todo lo que tenía, se ha sacado no sé cuántas piezas de plata. Yo suelo decir que hemos encontrado 2 buques de plata que no están saliendo precios de oro, ¿no? Porque efectivamente es muy costoso, ¿no? Hay que pegar a los arqueólogos, las empresas de buceo. El transporte del buque ha sido muy laborioso y muy difícil, ¿no? Porque tampoco no se trata de coger cada tabla y llevársela, sino hay que llevarse el buque entero, en fin, que tiene sus costes, ¿no? Y el segundo barco, pues se ha hecho toda la investigación arqueológica, todos los objetos que podían estar relacionados que llevara el buque, y lo que queda del buque, lo que se hace es protegerlo con una serie de telas y de protecciones, y luego se rellena y ahí se queda, ¿no? Si algún día fuera necesario recuperarlo, pues nada más que hay que ir a buscarlo, ya se sabe dónde está, ¿no? Pero como no se trata tampoco de sacarlo, hemos sacado muchas piezas de lingotes de plata, pero también de ánforas y de ánforas de aceituna creo que hay cientos. Y ahora se está hablando mucho de las plataformas logísticas del Cádiz y de Algeciras. Sí. Pero también hay desacuerdo, ¿no?, entre los dos partidos
diremos que hace gobierno o tiene oposición en la provincia, ¿no? Bueno, la plataforma logística es una realidad histórica. Quizás lo que haya es un acierto, por decirlo, mediático de la denominación, pero la logística en la provincia de Cádiz va de suyo, ¿no? Es decir, yo digo que aquí ha pasado como, en fin, como el chiste o como se decía, bueno, vayamos a descubrir el Mediterráneo. Bueno, por algunos han descubierto el estrecho, ¿no? En vez de descubrir el Mediterráneo, han descubierto el estrecho. Es decir, que estamos aquí, que el estrecho está al lado nuestra y que eso nos comporta unas ventajas comparativas y unas facilidades para el tránsito de mercancías, de buques, de personas, etcétera. Eso es una obviedad histórica, ha pasado siempre así, por eso han pasado tantas culturas por aquí, por eso pasan por el estrecho más o en torno a 100.000 buques, ¿no? Eso es una realidad, eso no lo ha hecho, por así decirlo, nadie, eso no lo ha dado la naturaleza, eso es la posición que tenemos en el mapa, eso es la geografía, ¿no? O la posición geoestratégica, ¿no? Luego, la formulación de la plataforma logística gaditana, bueno, en la estrategia logística del Ministerio llaman a España la plataforma logística del sur de Europa, a toda España, ¿no? La Junta de Andalucía habla de la red logística del sur de Europa y ahora hemos descubierto que Cádiz también es la plataforma logística del sur de Europa. Es decir, bueno, eso tiene unas ventajas desde el punto de vista económico y comercial y lógicamente todo el mundo intenta utilizarlo, ¿no? Lo que es obvio que estamos donde estamos y eso tiene sus ventajas, también sus inconvenientes, ¿no? Porque todo territorio, nosotros además de estar en la geografía donde estamos y estar en el estrecho, somos frontera y toda frontera tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Toda frontera tiene como lugar de frontera unos tránsitos económicos y humanos y tiene las contrapartidas del narcotráfico, del contrabando, de la inmigración ilegal, de lo que sea, ¿no? En definitiva, es una forma de vendernos y también de exigir, vendernos en el sentido de que nos conozcan en España y en el resto del mundo, pero también de exigir, digo, bueno, tienen que hacernos las carreteras y los ferrocarriles necesarios, los puertos y los aeropuertos tienen que estar bien preparados para poder aprovechar las ventajas comparativas que nos da el lugar en el que estamos. Si este es un lugar que está bendecido para la logística, para el comercio, para los tránsitos, como decía, de mercancías y de personas, tiene que haber unas condiciones para que eso se pueda llevar a efecto de una forma eficaz y de una forma competitiva. Es decir, la plataforma logística no tiene ningún sentido si no tenemos buenos puertos, buenos aeropuertos, buenos ferrocarriles y buenas carreteras, porque la logística es fundamentalmente transporte. Y hablábamos antes de la salida de los puertos y hay un problema quizás histórico, ¿no? Que es la llegada del ferrocarril de Europa a Algeciras, ¿no? Escuchaba yo hoy a la presidenta de la Junta en Madrid quejarse de que eso no llegaba, cuando esto sí que se refiere a logística, ¿no? La salida que tenga el ferrocarril, que se ha quedado parado el dinero en Almería, ¿no? El puerto de Algeciras es el quinto puerto de Europa, el primero del país. Prácticamente no tiene acceso ferroviario, porque tiene una vía del siglo pasado que no está electrificada y que tiene unas pendientes que no permite que el ferrocarril, cuando sale digamos una partida de contenedores o sale un tren, tiene que tener por encima de los 700 metros de largo para que el contenedor salga al precio competitivo, precio barato para que interese montar un contenedor en el ferrocarril. Eso no es posible en el puerto de Algeciras, porque el ferrocarril tiene pendientes que no, las ruedas, digamos, patinarían sobre los raíles. Y además, aunque lleve una locomotora delante y otra detrás, esas locomotoras van con fuel, no son electrificadas, no van con corriente eléctrica y por tanto tiene la mitad de potencia que tendría. Entonces, el puerto de Algeciras necesita como sea el ferrocarril. Y al camino que vamos, este año se han destinado en el presupuesto 2013 15 millones al tramo Algeciras-Bobadilla, que es la salida, porque en Bobadilla ya se conecta con el resto del trazado, ¿no? En Bobadilla hay, digamos, un cruce de camino, Sevilla-Huelva, Granada, Málaga y Algeciras. Y ese es el núcleo
de ahí va ya para Córdoba, desde Bobadilla va para Córdoba, Linares, etcétera, ¿no? Porque no va, las mercancías no van por el trazado del AVE, sino que van por el trazado antiguo del ferrocarril, ¿no? Entonces, de llegar de Algeciras a Bobadilla, aproximadamente hace falta una inversión de 1.200 millones de ¿No sé euros. cuántos kilómetros son, más o menos? No. Eso está en torno a 100, 110 kilómetros. O sea, como Cádiz y Sevilla. ¿no? Eso Como es. San Solo Fernando. que ahí la geografía es más abrupta. Es decir, que Ya, estamos ya, hablando ya. de sierra, Sí. esto va por el valle del Guadiaro, ¿no? Y bueno, es mucho más costosa que ir por la campiña Ya, está, jerezana sí. y sevillana, ¿no? De la Lógico, desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Entonces, eso es una inversión en torno a 1.200 millones de euros. Los gobiernos de Zapatero han invertido en torno a 250 millones. Este año, 2013, había en los presupuestos 15 millones. No se ha gastado ni un solo euro. Y no es previsible que se gaste en lo que queda, en los 2 meses que quedan. En los presupuestos del año que viene han puesto 50. Y los 50 que ya le tienes que quitar los 15, porque claro, los 15 si no se gastan, se incorporan al nuevo y no son 15 más 50, no. En los 50 están los 15. Por tanto, es decir, a ese... ¿Y eso no se ha hecho ni el proyecto siquiera? Bueno, dicen que están haciendo el proyecto, el estudio de no sé qué, el estudio de no sé cuánto, pero Que estudiamos mucho. gastar no se ha gastado ni un euro en 2013. En 2014 hay pintado en el presupuesto 50 millones de euros. Esperemos que se gaste. Pero si se gasta, nada más que hay que dividir 1.200 millones de euros entre 50 y nos dice cuántos años hace falta para que se termine el ferrocarril. Claro, a ese paso no podemos ir. Sobre todo cuando se han gastado 2.000 millones en el ferrocarril, lo que llaman el eje, el litoral del corredor central de Valencia para arriba, Valencia-Barcelona. Es decir, para que me entendáis, el eje europeo. Y porque Hay uno que se hay llama- dos corredores, ¿no? Eso es, O eso es lo que iba a dos decir. opciones de corredor, ¿no? Eso es lo que iba a explicar. La Unión Europea financia lo que son grandes ejes transeuropeos del transporte. En materia ferroviaria, en España el eje fundamental es el eje llamado Mediterráneo. Pero en España el eje mediterráneo tiene, la ruta mediterránea, el corredor mediterráneo tiene un eje litoral que viene hasta Almería y de Almería entra para adentro a Granada, Bobadilla, Sevilla, Huelva, como decía antes. Y un eje central que va desde Algeciras, Bobadilla, Córdoba, Linares, Madrid, Zaragoza, para salir por la frontera, Es decir, uno central y otro se litoral. llama corredor mediterráneo, pero uno va por el litoral y otro va por el interior. En este del litoral, en la zona de Levante y Cataluña, se han gastado 2.200 millones de euros. Que llega hasta Almería, ¿no? En el eje central no se han gastado prácticamente nada. Y a nosotros, ¿qué corredor nos interesa? A nosotros nos interesa el que va de Algeciras a Bobadilla, Que es el central. Córdoba, que es el eje central. Claro, a nosotros las mercancías de Algeciras es que tienen que salir. En cualquier caso, nosotros lo que nos interesa es llegar a Bobadilla. El Bobadilla está al lado de Antequera, lo que es cerca de Ronda, Antequera. Ahí, cuando hacemos la ruta en carretera de Olvera, Campillo, Antequera, etcétera, en Bobadilla está muy cerca de Campillo, muy cerca de Almargen, muy cerca de... Vamos, está a 25 kilómetros de Antequera. Y está en Bobadilla. Ahora Algeciras, ¿cómo se la está arreglando el tema de transporte? ¿Con camiones? Camiones. Lo cual encarece todos los ¿Y, productos. y el puerto de Cádiz cómo lo hace? ¿También con camiones El o puerto de utiliza Cádiz- el tren? Camiones. Está con camiones. El puerto de Cádiz prácticamente no utiliza el tren. Que no No llega, lo ¿no? utiliza. No. O sea, Algeciras algo, pero muy poco. Ya he dicho que no... Pero Bueno, el futuro pasa por el ferrocarril Sí. hasta la terminal nueva. El ferrocarril es más barato. El ferrocarril consume menos, es más ecológico, ¿no? Y además O sea, no interfiere nada en la ciudad. Y claro, no Nada más que el interfiere momento ni de a pasar. la ciudad ni al tráfico de las carreteras, ¿no? La creación de la zona franca de Sevilla, eso Ya me la has pisado. crearía Me perjuicio, la has pisado. crearía perjuicio al puerto de Cádiz. Bueno,
al puerto de Cádiz y a la zona franca de Cádiz, ¿no? Fundamentalmente entiendo que la zona franca de Cádiz, ¿no? En realidad no sabemos qué es lo que va a hacer la zona franca de Sevilla, ¿no? Porque lo importante es ver cuáles son las ventajas fiscales que ofrece, ¿no? No sabemos exactamente cuáles son, pero claro, en España nada más que hay la zona franca de Barcelona, la de Vigo y la de Cádiz. Si añaden otra más, pues otra más a repartirse, digamos, ese pastel o esa actividad, ¿no? Y además está muy cerca de Cádiz, ¿no? La combinación zona franca con Dragado del Guadalquivir quiere decir que hay muy cerca de la de Cádiz hay otra zona franca. Dragado del Guadalquivir quiere decir que cerca del puerto de Cádiz hay otro puerto que va a tener más dragado, y además con fondos europeos, aquellos de ayuda de Estado y la libre competencia, ¿no? En la zona franca yo creo que hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento, ¿no? La zona franca tiene, para que me entiendan, tiene 3 ventajas, no son muchas, ¿no? Son más de las que unos creen y menos de las que otros se imaginan, ¿no? Y perdónenme el juego de palabras. Hay una ventaja básica en la zona franca, que es la ventaja fiscal. La ventaja fiscal es fundamentalmente, o por no decir únicamente, que las mercancías que entran en la zona franca no pagan aranceles aduaneros. Es decir, no entran en la Comunidad Europea, por tanto no pagan el arancel correspondiente. De tal forma que si tú traes una mercancía de cualquier país fuera de la Unión Europea y la depositas en la cabezuela, inmediatamente que bajas del barco tienes que pasar por aduana y por tanto pagar el arancel. Si la depositas en la zona franca, no paga nada, no paga esos impuestos. Si esa mercancía la transformas allí y vuelve a salir fuera de la Unión Europea, sigue sin pagar nada. Entonces imaginemos que alguien importa acero o fibra de carbono y con eso hace un coche. Cuando importa la fibra de carbono, eso no paga. Cuando sale el coche tampoco paga ni de entrada ni de salida, por así decirlo. Aunque normalmente de salida no se suele pagar arancel aduanero, todo lo contrario, no se favorece la exportación. Pero digamos que esa es la ventaja fiscal de una zona franca, ¿no? Además de eso, ¿qué otra ventaja tiene la zona franca? Pues tiene la ventaja de que como un organismo dependiente del Estado recibe ayudas, por tanto es un captador de financiación pública, la que le da al Estado, la que le incluye dentro de los presupuestos, 60 millones este año, han dicho, ¿no? Esperemos que se cumpla, y privada porque como es una entidad puede solicitar préstamos, ¿no? Por tanto, tiene ventajas fiscales, es un captador de financiación, de recursos. Y tercero, cautiva enviar recursos. No solamente extrae recursos, ¿no? Sino que el impuesto de sociedades que pagan las empresas que están radicadas en la zona franca no va al Tesoro Público, no va a la Hacienda Pública, no va al Ministerio de Hacienda de Madrid, sino que se queda en la propia zona franca. Una parte, no todo, pero la mayor parte se queda, parece que el 60 o 70%. No sé si me había entendido. Sí, o sea, perfectamente. Tres fuentes. Además se ha aclarado. Los beneficios fiscales, el hecho de que tiene ayudas del Estado y además puede pedir financiación, por tanto, obtiene ayuda. Y la tercera, lo que tendría que pagar la Hacienda no la paga, por tanto, son recursos que también se quedan en las zonas, ¿no? Tiene tres formas de conseguir recursos. Termino. Por otra parte, la zona franca de Cádiz ya, más que una zona franca propiamente dicha, puesto que el recinto fiscal que tiene está colmatado, es la mayor inmobiliaria de la provincia. Inmobiliaria de suelo y de edificios orientados a la industria, a la actividad económica, no inmobiliaria residencial, sino... Es decir, ha perdido su naturaleza relacionada con la fiscalidad y se ha convertido en un organismo de fomento económico, con una particularidad que desde mi punto de vista es preocupante, y es su excesiva concentración de riesgo en un sector en crisis. La zona franca tiene polígonos industriales por toda la provincia,
absolutamente vacíos y que han costado mucho dinero y que ahora no puede amortizar los préstamos que ha pedido, ¿no? Entonces tiene una excesiva concentración, es un organismo de fomento económico, pero muy concentrado en una actividad. Por cierto, en el futuro estará Janer también ahí. Ya. Y en lo que hay ahora mismo, en el contencioso, digamos contencioso entre comillas, que hay entre zona franca de Cádiz y zona franca de Sevilla, ahí no entra lo que hablábamos antes de la competencia, de Sí. que hay una competencia, Sí. que tiene que haber un dictamen de que no ¿eso se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo el tema de la Sí, competencia? Podría haber una denuncia de alguien que dice, no sé, del Ayuntamiento de Cádiz o la propia Zona Franca, que denunciara, oiga, usted le está dando dinero a una entidad que me está haciendo una competencia. Claro que O sea, podría. puede intervenir entonces Podría, la unidad europea. en tanto que reciba ayudas de los fondos europeos, FEDER. Claro que podría haber. Bueno, Ya. nos queda 2 minutos. 2 minutos. Y Yo hay tenía una el tema de las aletas. Eso iba a decir. El tema, esta vez no me lo pisa. El tema de las aletas es mío. El interés de las aletas, El ¿no? interés de las para el aletas puerto que de hemos Cádiz. visto en los medios de comunicación, que te has quejado amargamente de que no se encuentra con la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz Y para además, hay una entrar. calzada extrañeta, ¿no? Que tiene Sí. que ver el puerto de Cádiz con las aletas. La logística. Ahora él nos lo va a contar, ¿no? Pues, decía yo, la logística es transporte, ¿no? Pero además de transporte es algo más, ¿no? Es manipulación, transformación, almacenaje, etcétera, de lo que se transporta, ¿no? Para la logística cuentan los puertos, los aeropuertos, las carreteras y los ferrocarriles, pero también cuando se transporta mercancía, esa mercancía a lo mejor tiene que ir a una nave. ¿Dónde va? A las zonas de actividades logísticas. La zona de actividades logísticas del Campo de Gibraltar, el Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez. Y esa zona de actividades logísticas, que es como polígonos industriales, pero con otra dimensión, con otras características, ¿no? Con muchas más ventajas y más ofertas, están vinculadas a las grandes infraestructuras. Es decir, en el Campo de Gibraltar hay una zona de actividades logísticas porque está el puerto de Algeciras. Y el puerto de Algeciras forma parte de la zona de actividades logísticas y tiene una participación de capital y está ahí. Cuando se monta el Parque Tecnológico Agroalimentario, el polígono aeropuerto de Jerez, se monta allí porque está el aeropuerto, y el aeropuerto está presente en ese polígono industrial y de transformación y logístico. Si se montan las aletas es porque está el puerto de Cádiz, pero el puerto de Cádiz no está en las aletas. Todos los puertos de Andalucía tienen su área logística de referencia, menos en el caso de Cádiz, que hay una zona de actividad logística, pero no. ¿Y a está eso a quién le corresponde que la autoridad portuaria esté ahí? Pues le corresponde a los que participan de las aletas, al Gobierno de España y a la Junta de Y la Andalucía. Junta de Andalucía, claro, a los dos. Terminamos. Sí, hemos terminado. Yo creo que El presidente parece que lleva un montón de años en el puerto, ¿no? En conocimiento. es la tercera Bueno, vez que viene José Luis y te estamos muy Todavía estoy agradecidos. haciendo el cursillo, pero en fin, Bueno, pero Que siempre a nuestra llamada acude raudo y veloz. Sí, Y hombre, te lo agradecemos enormemente porque además hoy ha sido bastante clarificador tanto del puerto que en realidad es una cosa desconocida, aunque parezca que no, pero es desconocido. Y yo creo que se ha clarificado mucho. También el tema de la zona franca, que también es esa gran desconocida y que ya no tiene para lo que se creó, ¿no? Según has contado, que ya lo que está haciendo es expandirse económicamente a través de... bueno, ahora han prometido que van a hacer una ampliación de recinto fiscal a otros lugares de la provincia. Es decir, que, repito, Zona Franca tiene una actividad logística, o sea, una actividad fiscal en lo que llama recinto fiscal, es decir, en lo que está vallado y en la puerta hay un guardia civil, y en lo que es la Zona Franca exterior, que es ahí no interviene el Estado porque no es recinto fiscal. Entonces han prometido que, puesto que en Cádiz está ese recinto ya está colmatado, va a haber una ampliación en Las Aletas, Jerez, en Algeciras, en fin, café con leche para... Pues reiterarte nuestro agradecimiento. Esperamos que dentro de cuando esté ya terminado la terminal de contenedores y eso, pues venga por aquí y nos cuente cómo va evolucionando, y esperamos que sea una pronta realidad la terminal de contenedores, que se disipen todos los temas económicos que tiene y los temas arqueológicos que ya están casi listos, ¿no? Y a ustedes, señores, pues muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.